Gracias por continuar en sintonía de Antena 102.5 FM aquí en la ciudad de Chihuahua y quienes lo hacen a través de la televisión en Ciudad Juárez, en la frontera ya con Estados Unidos, y en la capital del estado, en el 173 de Total Play, y quienes cada semana lo hacen también a través de las redes sociales, que en este encierro toman más auge. Le agradezco que me haya tomado la llamada como cada semana a Rafael Vargas Pasalle para analizar temas de comunicación desde Tepic, Nayarit. Ya se encuentra, hoy se adiciona para una mesa desde hasta Colombia. Nos tomó la llamada Jorge Aguilera también, buen amigo y experto, comunicador también, analista, maestro, y ambos autores de libros. Y bueno, Jorge, más especializado también en temas de comunicación de crisis. A ambos les agradezco que me hayan tomado la llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Jorge, qué gusto saludarte. No nos veíamos desde no sé hace cuánto, pero te sigo mucho en redes sociales. Tengo el libro que me hiciste el favor de regalar. Y Luis, como siempre, gracias por tu hospitalidad cada semana con los amigos de Plan de Vuelo. Luis, muchas gracias. Por supuesto, qué grato verte y ver a Rafael. Todo un gustazo y, por favor, todo un honor esta invitación. Pues agradecerles. El asunto de la pandemia lo hemos venido analizando desde la óptica mexicana, Jorge, Rafa y yo durante las semanas, y bueno, ha cambiado mucho, pero nos ha dado mucha carnita, decimos aquí en México, mucho material para analizar, porque así como vemos grandes liderazgos que emergen, lo de este fin de semana de Angela Merkel nos vuelve a dar de qué hablar y nos da de qué hablar para bien, cuando Angela Merkel dice esto apenas comienza, cuando el presidente de México ya quiere que se acabe, y Trump invitó a la gente a inyectarse cloro y derivó en 100 personas hospitalizadas. En fin, Colombia nos tiene su caso, cada quien trae una perspectiva, pero bueno, ¿cómo ven ustedes y qué temas hay que analizar de comunicación política en tiempos del coronavirus? Yo le doy todo el programa a Jorge. Oh. Bueno, entrevistando pues varios colegas, tuve la oportunidad de entrevistar al asesor digital de Podemos en España. En España se está viendo una fuerte campaña de desinformación, de fake news, generada desde la derecha para generar pánico, que incluso ya está un poco sobrepasado. Hicieron unas imágenes con féretros en la Gran Vía y por supuesto pues hasta allá pues ya la gente pues toma el asunto como falta de seriedad y falta de rigor. Si vamos, también tuve la oportunidad de hablar con un analista de opinión pública en Ecuador y compararlo con cómo se estaba manejando la situación en México a través de un profesor de la UNAM, también asesor de crisis. Y lo que vamos a ver en Ecuador es que si bien están todos los medios con el presidente, el gobierno se demoró en iniciar los procesos de estrategia de comunicaciones para poder enfrentar la pandemia. De hecho, en Ecuador se presenta un fenómeno muy curioso, y es que cuando comienza a generarse la información, que a varios países nos llegó casi que simultáneo cuando comenzó el tema muy fuerte en Italia, en Ecuador dijeron que era una estrategia para generar pánico de la gente de Correa. Entonces se demoraron en entrar. De hecho permiten un partido de fútbol en Guayaquil. Miren el resultado, Guayaquil muy, muy grave, a nivel global de las imágenes más impactantes, las de Guayaquil. Aquí en Colombia las imágenes que impactaron precisamente fueron imágenes muy similares de Italia. Si ustedes lo recuerdan, personas tiradas en los parques muertas, pues aquí se alertó. Yo creo que ahí vamos a tener varios focos de análisis. Uno, la relación entre los gobiernos y la ciudadanía. Eso va a tener casi que dos sectores, los que están como muy atentos al juego con la ciudadanía y los que tienen un interés un poco más económico y han demorado la toma de decisiones. Eso de una parte. Pero también el uso político de la comunicación. Y es donde vamos a encontrar la diferencia. Cité a estos dos colegas de Ecuador y de México porque se nota la diferencia. Mientras que en Ecuador los medios están con el presidente, en México no. Aquí ha llegado mucha información donde el caso de TV Azteca hace unos días yo creo que fue el gran ejemplo, en donde hay un discurso disociado allí. Y de ahí en adelante yo creo que en estos días hemos visto un tercer sector como el origen de eso, porque ya casi se mete uno hasta en teoría del complot, pero van saliendo todas esas líneas que vienen de la línea de Trump, que vienen de los patriotas de Trump. Hoy precisamente surgió un video a partir de la protesta en donde están diciendo esto es información falsa que quiere someter nuestras libertades. Lo curioso es que uno de los que salió a decir que era información falsa y que era una violación de la libertad murió anoche por COVID.
Entonces, yo creo que ahí se va a mover mucho de esa información. Va a haber una oportunidad de atacar gobiernos, como lo estamos viendo en España, de una forma muy, muy agresiva. Va a haber también oportunidad de fortalecer liderazgos, que es un elemento clave en el manejo de crisis. Yo le digo a los clientes con quien trabajo, a las organizaciones con quien trabajo, que la crisis es una excelente oportunidad para mostrar liderazgo, pero también para cuestionarlo. En Colombia, por ejemplo, está muy cuestionado el presidente, pero está muy fortalecida la alcaldesa de Bogotá. Una persona que rápidamente tomó decisiones, obviamente de la información horizontal que estaba llegando de redes. La información vertical del gobierno es tardía y para la ciudadanía lejana a su seguridad. Entonces casi que le arman un esquema de, incluso alcanzaron a hablar de desobediencia civil, o sea, no le hagan caso a ese señor que va a poner en riesgo nuestras vidas, y la opinión pública se va hacia la alcaldesa. La última encuesta muestra 85-67, 85 a favor de la alcaldesa de Bogotá, 67 a favor del presidente. Y cierro con un dato que mantiene ahí la opinión pública en Colombia dividida, después para mostrarles un poco más cómo es el caso colombiano. Cuando se establecieron las partidas para enfrentar la situación de crisis, el presidente saca un decreto para ese dinero pasarlo a los bancos y que los municipios que necesiten el dinero prestarse. Imagínense la vuelta, sacar dineros públicos para que en lugar de directamente los líderes de gobierno inviertan en la crisis, lo pasa a un banco para que el banco le preste a los municipios. Entonces, pues ahí ya van viendo ustedes cómo es el tema que se ha impactado en Colombia. Hasta ahí les doy como la lectura de los diferentes colegas con los que he venido hablando en cada uno de los países. Rafa. Sumado a lo que ha dicho Jorge, muy puntual, creo que sí pareciera a nivel mundial que hay una competencia, pero no necesariamente una competencia por ver quién lo está haciendo mejor, sino por cantar victoria antes que otros, ¿no? Y hoy decías tú hace rato el tema de Angela Merkel, pero también Nueva Zelanda, la presidenta ya salió a decir que ahí ya está superado. Acá el presidente Andrés Manuel ayer dijo que vamos ganando la batalla. Yo creo que son cánticos morales, cánticos de optimismo, pero también no olvidemos que una cosa es la comunicación política y dentro de la comunicación política se mueve este fenómeno de la comunicación en casos de crisis. Y en la comunicación en casos de crisis, en el caso mexicano, sí he señalado los aciertos, pero también los errores. Por ejemplo, a mí me parece un muy buen acierto el vocero que tenemos, el doctor Hugo López-Gatell, genera credibilidad, genera seguridad, un hombre preparado, científico. Curiosamente es todo lo contrario o todo lo que ha descalificado el presidente López Obrador durante años. Este hombre lo representa a la perfección, graduado en Johns Hopkins, habla idiomas, trabajó en el sexenio de de Felipe Calderón y de Peña Nieto, o sea, es un hombre hecho en el sistema, pero hoy es el que está dando la cara por la 4T. Cuando viene un poco el desgaste natural de cualquier vocero en una situación así, le ponen backers, o lo que llamamos backers, son personas para apoyar la estrategia, y hay uno que sobresalió, que es la jefa de enfermeras del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Fabiana Cepeda, porque ella le da un toque que creo que a veces se les olvida a nuestros políticos en todo el mundo, y no sé si esté de acuerdo Jorge conmigo. Ella llegó a darle el toque emotivo, el toque sentimental, el toque de la crudeza, de la realidad, de la persona que realmente, del soldado pues que está en la primera línea de batalla en esta guerra. Ella fue y dio su testimonio. Porque de repente la conferencia diaria que se da, no solo en México, en otros países, en otros gobiernos, para hablar de este tema, se vuelve una repetición de cifras. Y en una situación de crisis, la cifra, atrás hay un rostro, una familia, una pérdida, un dolor. Tenemos que ser mucho más empáticos con esa comunicación. No nada más decir, hubo 400 muertos más que ayer. Eso informativamente va a pasar de noche si no le damos más emoción, si somos los voceros de parte del gobierno. Sí, ¿en claro. ¿Qué critico al gobierno en su estrategia, al gobierno de México? Que en un inicio parecía que la estrategia era una caricatura llamada Susana Distancia, una heroína que también existe en otros países esa estrategia, y que alrededor de ella se iba a construir la estrategia. No sé si me doy a entender. Sí. Porque se abusó en un primer momento de esa figura. Creo que ahí estuvo mal. Y lo segundo, que alrededor de esta comunicación de crisis que se está viviendo en todo el mundo, pero en particular en México, el vocero y el presidente de repente tienen desencuentros con gobernadores
casos sobre todo del norte, del Bajío, del centro para arriba. Del centro para el sur el presidente no tiene problemas con los gobernadores, son sus gobernadores. Del centro para arriba es donde tiene problema, y ahí es donde lamentablemente parece que se gastan salivas, recursos y espacios mediáticos que serían mucho mejor aprovechados para hacer un llamado de unidad o de concientización de que la gente no salga de sus casas, y en cambio los desperdician desde mi punto de vista, alargando un conflicto que va a seguir independientemente de la crisis, pero que en este momento todos salimos perdiendo. Sí, acá en Chihuahua, en el norte, sobre todo el norte, el gobernador Javier Corral ha tomado un protagonismo porque él es el que inicia la declaración de separarse del pacto fiscal, que es la manera de distribuir los recursos en los estados de acuerdo a la población y a otro tipo de parámetros. Entonces, cuando se habla de esto, bueno, ya varios gobernadores del norte se suman y esto genera un discurso de división. Yo le comentaba a Rafa en semanas pasadas, Jorge, que en México hay una esquizofrenia política. El presidente de la República, por un lado, desdeña todas las acciones que hay que tomar, que el día previo, su vocero de la crisis nos dice que sigamos, y al día siguiente el presidente las desdeña y las reprueba. Entonces, la gente en México ahorita, y hablando del norte, es increíble todavía la cantidad de gente que vemos en las calles, porque la gente víctima de esta esquizofrenia de comunicación, pues no sabe si creerle al vocero o creerle al presidente o creerle al gobernador. Me gustaría hacer una pregunta, Jorge. Es que en esta crisis de salud, que no perdamos de vista que es una crisis en el sector salud, y de ahí se pasa a la comunicación para ayudar a resolverla, pero no se va a resolver solamente con comunicación. Mi pregunta es, yo siento que la segunda crisis, pegadita con el tema de resolver el tema de salud, es una crisis de credibilidad. En este momento se para un vocero y hay un porcentaje de gente que no le cree por la razón que tú quieras, el color que viste, el partido que lo nominó, lo que sea. Hay una crisis de credibilidad mundial, no solamente en México, Jorge.